Conferencias anuales celebradas en la Iglesia Trafalgar 32 de Madrid, los días del 9 al 12 de octubre de 2009, con el tema general El profeta Habacuc, por el conferenciante don Marcelino Alegría. Lunes día 12 a las 11 de la mañana con el tema Las condiciones para un avivamiento real. Gracias por vuestra presencia, queridos hermanos y queridas hermanas. Un apunte acerca de alguna de esas improvisaciones que yo siempre acostumbro a hacer según mi propio temperamento. ¿Qué hice ayer? Ayer, cuando os hablaba de la cierta frustración, esto estaba fuera del guión, de Moisés y de otros, en cuanto a realizarse en el Señor, pues yo decía que la gran frustración de Moisés fue el no entrar en la tierra prometida cuando el que más se lo merecía era él, que por algo había sido caudillo y el que había trabajado para ello, pero que Dios se lo impidió porque tenía unas razones, ¿verdad que sí? Parece ser que yo, al respecto de que él no vio la tierra prometida, cuando lo que estaba en mi mente era no entró. Algún hermano luego en la calle me lo hizo notar esto y desde luego que le doy las gracias al hermano. Y claro, como esto se está recogiendo en grabaciones, pues simplemente corrijo este detalle. Por supuesto que él vio la tierra, le pasó un poquitín aquello de él, lo verás, pero no lo tocarás. Se la dejó ver allá en el monte, Dios, pero desde luego él no entró y esa fue pues una cierta frustración para él. Bien, hoy nos toca abordar pues el tema del avivamiento, pero antes, como siempre, te vas dejando algo del día anterior y vamos muy rápidamente, antes de llegar a esas condiciones, no es ninguna guerra, es el desfile militar. De eso sabéis vosotros más que yo, que cada año tenéis esto aquí. Pues digo que antes de entrar en esas condiciones, vamos a ver algo de algunas cosas del capítulo 3. Por lo tanto, tened a mano el capítulo 3. Aquí, como ya adelantaba ayer, Habacuc hace una oración en la que incluye una gloriosa recapitulación de toda la historia de Israel. Y Habacuc aquí ora a Dios como si ya tuviese contestadas todas sus preguntas, todo aquello que le había hecho en los capítulos anteriores, como si ya lo tuviese contestado y además de una manera muy clara. Y como si él ya no tuviera más inquietudes. Y todo esto lo puede hacer debido a que ha colocado su confianza en Dios. Qué importante es colocar nuestra confianza en Dios, independientemente de que todavía no se nos haya dado respuesta a todo lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esta palabra tan rara, Sigionot, tiene que ver con un tipo de ritmo en el cual debía de ser cantado este salmo, es decir, haciendo eses, según los entendidos, serpenteando, eran unas tonadillas cantadas con gran excitación en tono triunfal. Oh Jehová, versículo de oro, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Hay aquí 4 cosas que intentaré abordar rápidamente. Tenemos una primera confesión y después tenemos
3 peticiones. En cuanto a la confesión, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aquí Moisés expresa una confesión acerca del efecto que le ha producido el oír de todos los juicios de Dios, lo que ha oído en el capítulo 2, aquellos 5 ayes en contra de los caldeos, y también lo que le aguardaba al reino de Judá. ¿Verdad que sí? He oído tu palabra y temí. Qué importante es, queridos hermanos, que el creyente tema a la luz de la palabra y tema a la luz y bajo el influjo de la voz de Dios. Cuando tememos a Dios, normalmente no tememos a los hombres. Saúl estaba en un momento difícil. Había perdido su confianza en Dios y aquellos buenos inicios. Y tiene que confesar, pues sí, cedí, no cumpliendo tu palabra, como me habías dicho, y reconozco que he pecado porque temí al pueblo. El pueblo le había presionado y él había perdonado vidas de animales, la vida de aquel rey malvado, etcétera, etcétera. Y tiene que confesar que ha pecado, solo que un poco tarde lo confiesa, porque temió al pueblo. En el temor del Señor está la fuerte confianza. Nos dirá Proverbios. Qué importante es oír la palabra y temer. Es un buen principio. En segundo lugar, tenemos una petición a Dios para que estos juicios sobre su pueblo, porque van a venir unos juicios sobre su pueblo los reciba en las mejores condiciones espirituales que las que estaba cuando se queja. Oh Señor, ¿hasta cuándo oirás y no contestarás y no responderás? ¿Por qué me haces ver lo que estoy viendo en medio de tu pueblo? Pues que cuando lleguen los juicios de Dios, especialmente a la invasión babilonia, el pueblo esté en muchas mejores condiciones espirituales de lo que está ahora. El avivamiento, queridos hermanos, creo que en eso estaremos de acuerdo todos, como todo lo bueno, el avivamiento lo tiene que producir Dios. Lo tiene que producir Dios. Santiago dirá de que toda buena obra y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. El apóstol San Pablo les recordará a los filipenses, primeramente en el capítulo 1, cuando les llama a un tipo de consecuciones espirituales, de que esto ha de ser por medio de Jesucristo. Y en el capítulo 2, versículo 13, texto muy conocido, dirá de que todo lo tiene que hacer Dios por su buen querer y obrar. ¿Verdad que sí? Capítulo 2 y versículo 13. Tanto el querer como el hacer lo tiene que hacer Dios. Pero claro, esto puede llevarnos también al engaño y puede producir en nosotros un cruzamiento de brazos y decir, bueno, pues como el avivamiento lo tiene que producir Dios, ya lo producirá. Y sestear, ¿verdad que sí? Y esto tampoco sería correcto. Esto sería interpretar mal lo que Dios tiene que producir. Porque hay una segunda parte, una parte complementaria, donde Dios tiene que ver deseos y tiene que ver gestos por nuestra parte. Porque si no es muy difícil de que Él, que reconocemos que es el único que tiene que producir esto, vaya a producir nada. En alguna ocasión en estos días nos hemos referido a la sociedad hebrea en los tiempos de Ageo. Estaban viviendo un momento de decadencia espiritual, de egoísmo, donde solo se miraban a sí mismos
y solo trabajaban en sus cosas, y la obra de Dios abandonada. Y Dios se lo tiene que denunciar en los primeros 11 versículos, creo, del primer capítulo. Y cuando este pueblo reacciona, dice de que oyó la palabra del profeta, tanto el responsable religioso, el sumo sacerdote, el responsable civil, Zorobabel, como el resto del pueblo. Reaccionaron. Y una vez que oyen la palabra y temen, entonces Dios dice de que produjo en ellos las ganas de querer volver a retomar el trabajo del templo. Dios lo produjo. Y esto lo vemos una y otra vez en el profeta Ageo. Por lo tanto, es cierto que Dios tiene que producir estas cosas, pero no lo va a producir en cualquiera. Tendrá que ver antes ganas y deseos por nuestra parte. Cuando Salomón en el segundo libro de Crónicas está dedicando el templo, en una de esas partes, Dios le hace saber lo siguiente, y le dice, capítulo 7, versículos 14 y siguientes, lo podréis ver en el CD que está allí muy detallado. Si mi pueblo se humillare, llorare y tal, yo haré todo esto. Y si mi pueblo viniere y confesare sus pecados y tal, yo oiré y haré todo esto. Si todo está hecho ya, pero es que yo tengo que ver un gesto. Y si al revés, se olvidare de lo que digo y tal, pues yo también actuaré en la misma dirección. Esto está muy claro. El avivamiento, como todo lo bueno, es una obra de Dios, pero, permitirme la licencia, hemos de jugar el décimo, según el famoso chiste de hazme esto y lo otro y que me toque la lotería y no sé cuántas cosas más. Dice, hombre, pero por lo menos compra el décimo, porque si no compras el décimo, ¿qué milagro te voy a hacer yo? Ten un gesto. Que nadie piense ahora que tiene que ir comprando décimos por ahí, Pero bueno, es el detalle, ¿no? Dios quiere ver un gesto, y entonces, lógicamente, Él va a hacer el resto. Porque esto lo deja muy claro en su palabra. Hay aquí una tercera petición. Una petición de una mayor propagación de las cosas de Dios. En medio de los tiempos, hazla conocer. Tu obra la tienes que hacer conocer, propagarla. Pablo les diría a los tesalonicenses, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Aún en esto necesitamos vuestras oraciones, de la gracia de Dios, y por supuesto, que Dios esté detrás. Algo que el Señor censuró también en aquellos limitados discípulos suyos. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para la siega? ¿Qué miradas más cortas tenéis? Alzad vuestros ojos y ved que los campos ya están preparados para la siega, ¿verdad que sí? En cuarto y último lugar, en la ira, acuérdate de la misericordia. Él hace aquí una última petición a que en esa hora de juicio que va a venir, en la ira, o incluso en el periodo de deportación, que Dios no se olvide de la segunda faceta suya. ¿Verdad que sí? Que no solamente aplique la ira, que es una faceta de Dios, por mal que suene, es una faceta de Dios, solo que una ira controlada, no es la ira humana. Ese arrebato incontrolado donde se nos va la olla y luego nos arrepentimos. No, a Dios nunca se le va nada. Su ira está controlada y justificada, pero Él tiene ira, faltaría más. Digo, si tiene ira. Y el profeta le dice, en la ira, que te acuerdes también de la segunda faceta, en la ira, acuérdate de la misericordia. David, que conocía muy bien a Dios por experiencia y porque lo tenía que haber perdonado, porque lo había perdonado muchas veces, escribe, misericordioso, la segunda faceta, y clemente es Jehová, lento para la ira, pero no dice sin ira, simplemente lento, y grande en misericordia, pero no dice infinitamente, no, es muy grande, más de la cuenta. Pero la misericordia del Señor no es
¿Verdad que sí? Si no sería una tomadura de pelo por nuestra parte. Ya que Él es bueno y nos lo perdona todo y no, pues hagamos males para que nos vengan bienes. Voy a saltar unas cuantas cosas, que son bastantes, pero bueno. Vámonos al versículo 16, porque ayer ya hice un adelanto. Versículos 3 en adelante, aquí en este salmo se está presentando la marcha del pueblo de Israel a través de cuando salen de Egipto, cómo salen de Egipto, cómo conquistan la tierra prometida, cómo se abre el mar rojo y traga a los enemigos, cómo vencen a las naciones de una manera poética, cómo entran y conquistan naciones, con la siguiente enseñanza. Si Dios en el pasado obró así a favor de su pueblo, esto nos es una garantía para que en el futuro Dios siga obrando de la misma manera con su pueblo. Por lo menos podemos estar convencidos de que Dios va a estar a nuestro lado, porque ya lo ha estado. En el versículo 16 leemos, esto aún corresponde a lo de ayer: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Desde luego, cuando él oye lo que se le viene encima al pueblo de Dios, su reacción es esta: se pone a temblar, porque el Señor sigue siendo fuego consumidor, ¿verdad que sí? En base a todas estas pruebas pasadas que ha ido presentando hasta este versículo, el profeta con todo estará confiado en Dios cuando llegue el babilonio invasor. Segunda parte de este versículo: si bien, a pesar del tembleque que llevo encima, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Estaré quieto en el día de la angustia. Es decir, que su tranquilidad descansa no tanto en que tuviese la remota esperanza de que Dios en un último gesto suyo evitase la invasión. No. Su confianza no descansa en ser librado, porque lo tiene muy claro, que el palo se avecina y que nadie lo va a detener, sino que su confianza descansa más bien en ser preservado del hundimiento moral. ¿Verdad que sí? En ser preservado. Es muy importante esto. Jesús, en su famosa oración sacerdotal, más o menos oraría por algo así: Señor, no te ruego que los quites del mundo, pero te ruego que los guardes del mal. Es decir, la idea ahí es guardados más que quitados. Incluso llega más lejos el profeta, según el principio que ha adelantado en 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Y es que cuando presenta los versículos 17 al 19, donde dice la higuera no florezca y todo aquello, y parezca que ha pasado por aquí Atila con su caballo, porque no va a quedar nada en pie, él ahí llega más lejos, ¿verdad que sí? En primer lugar, los resultados devastadores y su actitud personal frente a Dios ante la invasión babilónica. Dios había dicho a Moisés, capítulo 20 de Deuteronomio, que cuando invadieran una ciudad, que no acabaran con todo, porque además, si acababan con todos, ellos mismos no se podían beneficiar de los frutos, de los árboles, de las cosechas de esa ciudad. Sin embargo, aquí Nabucodonosor no tiene en cuenta esto, Nabucodonosor, claro, tampoco pensaba quedarse a vivir y a beneficiarse. Nabucodonosor no tiene en cuenta esto y, bueno, no deja títere con cabeza. A pesar de eso, dice él, con todo yo me alegraré en Jehová, a pesar de lo que se nos viene encima, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él aquí se alegra y se goza. Es decir, literalmente quiere decir, yo saltaré de gozo en el Señor y brincaré dando vueltas de delicia en Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Por supuesto, no hemos de sacar las cosas de quicio, no en las circunstancias adversas.
Él dice que no se goza, porque vienen circunstancias adversas, porque esto sería un masoquismo rechazable. Dios tampoco quiere esto. Tampoco se goza en vientos favorables. Pues me voy a gozar y saltaré, pues porque todo esto no va a llegar. Porque esto sería lo contrario del masoquismo rechazable, un egoísmo propio, censurable. Sino me voy a gozar en Dios, porque mis relaciones con Dios van a estar en su lugar. Y es que, queridos hermanos, el Señor debe ser amado por lo que es en sí mismo y no tanto por lo que nos da. Porque si solamente vamos a ser creyentes y vamos a hablar bien de Dios cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud y cuando tenemos, pues entonces, ¿verdad que sí? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta perspectiva es una de las cimas más altas de la auténtica espiritualidad, a la que desgraciadamente muy pocos llegamos. Yo por lo menos confieso que quisiera y que estoy en el intento, porque no me rindo, pero no acabo de llegar. No acabo de llegar. Y supongo que a una gran mayoría de vosotros os pasará igual. ¿Verdad que sí? Ya conocemos el famoso soneto de Ávila. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Qué cotas más altas, las de los siervos. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Sin comentarios, ¿verdad que sí? Versículo último, 19, y ya entramos en las condiciones para el avivamiento. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas, o sus alturas, también es correcto, me hace andar. Tres cosas muy rápidamente, aunque sea leídas. Primera, ante lo que se avecina, tengo una fortaleza para esconderme y para hacerle frente con entereza espiritual, que no es de piedra. Ya sabemos cuál era su fortaleza. Segundo, con la velocidad y seguridad de los ciervos, voy a escapar a tiempo, pero no de lo que se viene encima, sino de todo desánimo y de toda depresión. Ya sabemos que los ciervos tienen la característica de brincar sobre rocas, sobre peñascos, y encima no pierden el equilibrio. Esto es lo gracioso de los ciervos. Y en tercer lugar, el lugar donde vivir mi vida espiritual va a ser tanto mis alturas como sus alturas, que son la misma cosa. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida en Él. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan al Señor, ya sabemos el resto, los que esperan al Señor van a recibir nuevas fuerzas y no se van a cansar, porque Él da fuerza al cansado y al desanimado. Agustín de Hipona, conocido bajo San Agustín, escribía: si Dios no te basta, si solamente la persona de Dios con sus cosas, sin nada más de esta tierra, si Dios no te basta, ¿qué más te puede dar Dios? ¿Qué más te puede dar Dios? ¿O qué más te puede bastar que Dios no te dé? Si Él no nos basta con lo que es, ¿qué otra cosa nos va a satisfacer que Dios no nos esté dando? El apóstol en Romanos 8, ya sabéis que también subirá muy alto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni esto, ni lo otro, nos podrá
separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos apartará? ¿Quién? ¿Quién? Este es otro capítulo también con muchas preguntas y con respuestas implícitas. Rápidamente algunas reflexiones, dejo algunas en el tintero, pero ¿tememos nosotros, queridos hermanos, al escuchar la palabra? He oído tu palabra y temí. Pero no un temor como el temor de Israel al escuchar las palabras de la ley desde el Monte Santo. Hebreos dice de que no podían, se tapaban los oídos, aquello era terrible, oír los truenos, los relámpagos. Se estaba dando la ley, no se estaba dando la gracia, se estaba dando la ley. ¿Nosotros tememos al escuchar la palabra de Dios? No como temía el pueblo de Israel, que era un temor servil, un temor al palo, por si no obedecían, cosa que ocurrió, sino tememos nosotros, con ese temor reverencial del que se habla en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor. No tanto en que si lo hacemos mal Dios nos atice, sino en que si lo hacemos mal vamos a deshonrar su nombre, vamos a dañar su obra, ¿verdad que sí? Como un hijo que no quiere ofender a su padre. Como Lidia les dijo a Pablo, si habéis juzgado que yo sea fiel, entrad en mi casa, pero es que no lo tengo claro. A ver si os voy a meter en mi casa y aún no he hecho los cambios que tengo que hacer y hago daño al testimonio. Normalmente las personas más santas y más piadosas son las que se sienten más pecadoras. Esto es así. Mira que Lidia decir eso. Dios mío, una mujer piadosa que adoraba a Dios, incluso sin haberse convertido. ¿Cómo puedes decir esto? Pero es que es así. Y Juan Bunyan no digamos. Y Juan Bunyan no digamos hasta dónde le llevó sus deseos de una mayor piedad y santidad. Otra nueva reflexión. ¿Deseamos verdaderamente nosotros un avivamiento bíblico? ¿O más bien aspiramos a una especie de caricatura del mismo? Que parezca algo así como un avivamiento. No hagamos, queridos hermanos, como hicieron aquella multitud cuando Jesús entró en Jerusalén con las ramas y los palmones, que duró lo mismo que el caramelo en la puerta del colegio. No, esto no es un avivamiento como veremos a continuación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que la obra de Dios sea conocida por todos? Porque Habacuc aquí dice que una de sus aspiraciones es para que la obra tuya sea conocida. ¿Buscamos cada día la ocasión? ¿Buscamos cada día la ocasión? No digo esperamos. A este tema le tengo yo mucha gana. Incluso en alguna noticia mía que aparecerá en algún boletín que tendréis en vuestras manos, veréis que está esta misma idea. Porque llevo mucho tiempo detrás de esta idea. Incluso he preparado algunos temas. Que no es lo mismo esperar, solo faltaría que cuando nos viene alguien a que le hablemos del Señor dijéramos que no, sino ir nosotros a por la carne, que es distinto. Ir nosotros a por la carne, que hay ejemplos bíblicos. La carne espiritual, naturalmente, En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos bíblicos. Buscamos nosotros cada día esta ocasión, provocando la conversación, sabiendo a dónde va a ir a parar, etcétera, etcétera. O más bien esperamos pasivamente que alguien nos diga, háblame de tu fe. Faltaría más que cuando nos dijeran eso tuviéramos vergüenza de hablar, pero es que no nos lo van a decir, vamos a tener que ser nosotros. Cuarta reflexión. ¿Nos damos cuenta de que el avivamiento muchas veces comporta juicio? Muchas veces, en algunas ocasiones, el avivamiento, y vamos a ver algo después acerca de esto, se produce en medio de un juicio, como le ocurrió a Esdras y a Nehemías, en los capítulos que veremos, que en medio de un juicio por su pecado y por lo que habían hecho, emparentando con mujeres extranjeras, ahí hubo un gran avivamiento. Y al mismo tiempo hubo lo de abrir la puerta y fuera con estos a la calle. Fuera con las mujeres, fuera con los niños, y yo cuando predico de eso tengo que hacer 20.000 puntualizaciones, porque me da miedo que la gente lo tome al pie de la letra y diga, ¿dónde me he metido? Y tengo que hablar que estos tiempos de ahora no son como aquellos. Y que esa forma de echar a la gente y dejarlos tirados en la calle ahora se arregla con un tipo de disciplina distinto. Pero bueno, eran aquellos tiempos. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que muchas veces el avivamiento comporta juicio. El juicio ha de empezar por la casa de Dios. Esdras capítulo 10 se produce dentro de un avivamiento espiritual.
Se tuvo que juzgar el pecado dentro del pueblo, echando incluso a las mujeres con sus hijos. Tremenda acción de parte de Dios. Y ahora sí. Bueno, no. Hemos aprendido a estar quietos en el día de la angustia. Con todo, yo estaré quieto cuando venga el invasor. Estáos quedos, le dijo Dios a Moisés cuando venía detrás Faraón para comérselos allá al borde del Mar Rojo. Última reflexión. ¿Nos alegramos en el Señor a pesar de las carencias y de sus juicios, o solamente le amamos por lo que nos da? Y ahora empezamos con lo que estaba previsto para hoy, muy rápidamente. Vamos a reseñar las características del verdadero avivamiento sobre la base de la petición, Señor, aviva tu obra. En primer lugar, un avivamiento no es una experiencia individual de alguna persona determinada en medio de un contexto de pecado generalizado. Esto será muy personal. Pero no podemos entender que esto sea un avivamiento. Un avivamiento es más bien una gran revolución espiritual vivida o por un país o incluso por un colectivo de creyentes, pero que haya más de una persona, ¿verdad que sí? Que haya más de una persona. Por lo tanto, el avivamiento, que podemos darle el calificativo de avivamiento, se trata de una serie de experiencias múltiples vividas muchas veces simultáneamente, o casi siempre simultáneamente. Y según los distintos avivamientos que vemos en las Escrituras, por lo menos yo he seleccionado 4 condiciones, 4 mínimos que se debieran cumplir. 4 condiciones que no debieran faltar en ninguno de estos avivamientos. Y esto nos va a hacer diferenciar entre lo que no puede pasar de ser un mero entusiasmo espiritual, cosa buena, o una efervescencia momentánea, que tal como sube baja, y lo que es verdaderamente un avivamiento. Creo que ha de haber estas 4 condiciones. En primer lugar, una convicción de pecado. Antes de producirse un avivamiento, se ha de producir adentro una convicción, una clarísima convicción de pecado. Porque si entendemos que no estábamos avivados, es por alguna causa. Y es porque el pecado nos había roto la comunión con Dios y no nos producía avivamiento. Por lo tanto, lo primero que ha de haber es convicción de pecado. Sin una profunda convicción de pecado, no hay reacción posible, por mucho que queramos. Ocurre un poco con esto, sin que sea lo mismo, pero sí que ocurre lo mismo que pasa con la conversión a Dios. Cuando nosotros le decimos a las personas que se han de convertir a Dios, una persona no se puede convertir a Dios si primero no tiene una clara convicción de lo que es y cómo está viviendo ante Dios. Cuando se produce esto es cuando ya está en el buen camino. Luego tendrá que ser acompañada por otras cosas más, pero hay que arrancar de la convicción de pecado. Una segunda condición, que es la que cronológicamente viene después, un arrepentimiento, pero además sincero. Primero convicción y luego, porque claro, yo puedo tener convicción que soy muy mala persona y llevar muchos años con esta convicción, porque en el fondo soy una persona sincera y noble y digo, qué mal vivo, qué mal vivo, qué mal vivo, pero sigo viviendo. El siguiente paso es un arrepentimiento sincero, el deseo de cambiar. Sin un propósito de cambio no hay verdadero arrepentimiento. Y por mucha convicción que pudiéramos tener de lo malos que somos, pero nos hemos quedado en el primer paso. Cuando ya hay cambios visibles, que ya se ha producido ese arrepentimiento, ya podemos empezar a hablar de avivamiento, El hijo pródigo se había ido muy lejos. Es solamente un botón de muestra, ilustrativo. El hijo pródigo se había ido muy lejos. Y cuando se dio cuenta,
cómo las gastaban por ahí, y lo que había perdido, hizo propósitos de enmienda. Empezó diciendo: yo no puedo seguir así, me levantaré e iré a mi padre. Pero si se hubiera quedado solamente en el buen deseo y no hubiera dado más pasos, pero luego más adelante leemos: y levantándose vino a su padre. Por lo tanto, una cosa y la otra. Obras son amores y no buenas razones. En tercer lugar, qué importante es esto también, ha de haber un retorno a la palabra de Dios. Aquí el avivamiento que pide Habacuc está muy relacionado con la palabra. He oído tu palabra y temí. Si él cambia su actitud en relación a Dios, porque evidentemente aquí tenemos un Habacuc distinto al del capítulo 1. Si él cambia su actitud crítica hacia Dios, es porque Dios habla y lo convence. Y ahora confiesa que una vez que Dios le ha dado razones, bueno, es que se aborrece. ¿Cómo habré podido yo pensar esto? He oído tus explicaciones por tu palabra y temí. Cuando se ha perdido la vida espiritual y no hay avivamiento naturalmente, normalmente es porque antes se ha dejado a un lado la palabra. Se ha dejado a un lado la palabra. Y se vive con mala conciencia. Y yo no sé si vosotros habéis vivido temporadas de vuestra vida con mala conciencia, pero yo sí. Y lo he dicho varias veces a creyentes que andan mal y que los quiero levantar, y cuando lo digo casi me echo a llorar. Porque es que lo revivo, donde no he tenido ganas de orar ni he orado por mucho tiempo, y he seguido predicando, porque esto lo he hecho desde toda la vida. Y no me he querido ir más abajo. Y bueno, en el fondo dices, pero yo estaré creyendo de verdad lo que predico. Y vives con mala conciencia, porque has dejado muchas cosas en el camino. Entre ellas la palabra, naturalmente. Y uno vive de rentas del pasado, del conocimiento pasado. Un retorno a la palabra de Dios. Y es que siempre, cuando se ha perdido esta vida espiritual, es porque antes ya hemos dejado la palabra, ya hemos dejado la oración, ya hemos dejado otras muchas cosas. Sé que no es nada inspirado, ni está en la Biblia, pero creo que refleja bastante bien lo que dice la Biblia, la experiencia del peregrino. Cuando se duerme en los laureles, cuando el rollo le rueda montaña abajo, y cuando se despierta y se da cuenta que le falta la palabra. Qué experiencia más amarga, hasta que no la recupera. Un retorno a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tuvo que decir con mucha tristeza a aquellos que decían hemos creído en ti, mentira. Capítulos 6 al 8 de Juan es terrorífico las barbaridades que dicen estos. Aquí dicen hemos creído, entonces los que habían creído en él vinieron y le dijeron, y Jesús dice, si vosotros creyerais en mí, creeríais esto y lo otro, te tiramos piedras. Esto también pasa hoy en día. Hay personas que creen en Dios sin creer en la Biblia y sin creer en lo que Dios dice. Qué forma más rara de creer. El Señor Jesús a esos judíos tenía que decirles, pero si es que estáis haciendo lo que estáis haciendo, porque no tenéis la palabra del que decís que es vuestro Dios, mi Padre, que os ofende que lo diga. No tenéis su palabra morando en vosotros. Claro, si no tenéis la palabra morando en vosotros, ¿cómo me vais a aceptar a mí? Precisamente lo dice en el capítulo 5, que la última parte, después del milagro del de Betesda, ¿cómo les atiza? Porque se lo negaban todo. Pero si es que no tenéis la palabra morando con vosotros, ¿cómo decís? ¿Cómo decís? El apóstol San Pablo aconsejaría a los filipenses en el capítulo 2, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Quién ha dicho de que solamente nos hemos de gloriar en el Señor? Pues sí, principalmente nos hemos de gloriar en el Señor, pero hay otras glorias que también le solicitas al creyente. Pablo dice en Gálatas, gloriarme en la cruz de Cristo. Y aquí dice gloriarme en lo que presento a Dios
como resultado de mi trabajo espiritual que sois vosotros. ¿Qué no os dais cuenta que si no os asisa la palabra de Dios, yo no me voy a poder gloriar con esa gloria santa y correcta, no reprobable, delante de la presencia de Dios? De alguna manera lo que Pablo está diciendo aquí, y no va de soberbio ni de chulo, es: yo quiero que vosotros seáis tal tipo de creyentes que cuando paséis por el tribunal de Cristo y se os mire, Señor Jesucristo, venga a decir cómo trabajaba Pablo. Hay que ver, lo que tocaba a Pablo. ¡Qué maravilla! Pero no para beneficio propio. Esto es lógico. A mí me gusta de mi ministerio cosechar frutos. Lo voy a realizar igual, pero hombre, ayer me decía un hermano: uy, me ha gustado tal y tal. Y yo le dije: hombre, hermano, ya sabemos que uno no ha de hacer mucho caso, pero yo le voy a ser muy honesto. Yo prefiero que me diga me ha gustado, que no que me diga tengo que corregirte no sé cuántas cosas y no estoy de acuerdo en nada. Digo, porque hombre, uno también tiene su pequeño corazoncito. Digo, y a mí cuando yo sé que ha sido de bendición, esto me da ánimos. Y si en algún lado la he liado, me lo tengo que replantear y pedirles perdón o lo que sea, porque yo no puedo ir así por la vida. Por lo tanto, le agradezco. Por lo tanto, Pablo dice: mirad, yo quiero para vosotros lo mejor. Y de paso, como cuando os asáis de la palabra de vida vais a funcionar de maravilla, pues yo también pueda decir: hombre, es que yo no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, a los filipenses los he adoctrinado bien. En cuarto lugar, queridos hermanos, una condición imprescindible, un propósito de servicio y de testimonio. Y es que el auténtico avivamiento, sin duda, nos tiene que levantar por fuerza el ánimo para volver a desear y para volver a recuperar en nuestras vidas esas cosas que habíamos abandonado antes, como éramos dar testimonio y servir al Señor. Aunque quizá no nos pueda servir de referencia, porque me diréis, está en el Antiguo Testamento, aunque no hay ninguna diferencia. ¿Os acordáis cuál es la experiencia de David en el Salmo 51? Él estaba hecho polvo, era un desastre. Y tiene que pedirle al Señor, pero ¿cómo ha podido hacer lo que ha hecho? Con Betsabé, con su marido. Y él ahí, en ese salmo, dice: tú tienes que crear en mí, y tú tienes que hacer en mí, y tú tienes que producir en mí, y todo lo deja en las manos de Dios, porque él está incapacitado para hacer nada. Y luego dice: y entonces, hasta 3 o 4 veces lo repite, una vez que le ha pedido a Dios que obre en él, entonces publicaré tu nombre, entonces le diré a los perdidos, entonces. Primero tienes que actuar tú, y cuando tú a mí me cambies, entonces. Si es que es un resultado lógico. Por lo tanto, el auténtico avivamiento va a producir deseos de servir y de dar testimonio, porque vamos a recuperar aquello que antes lo hemos dejado tirado, porque una persona, un creyente hundido, espiritualmente, ¿cómo va a dar testimonio ni nada? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, le dice David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces los pecadores se convertirán a ti. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Esto ya lo leo. Lo otro ha sido comentario mío. La experiencia de la primitiva iglesia. Señor, capítulo 4 de Hechos. Y ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo denuedo y desarrollen las obras que tú has puesto en ellos, tal. Y cuando ellos hubieron orado, aquel lugar tembló. Yo no sé si eso es un avivamiento o es otra cosa, pero desde luego si no es un avivamiento es algo muy parecido. ¿Verdad que sí? Ha pasado el tiempo y pero lo tenéis, lo podéis consultar. Yo he aportado 2 ejemplos bíblicos de sendos avivamientos. Además, el uno se dio antes de este Habacuc, en aquellos 5 años que dijimos de que nunca se podía, que en el anterior a aquellos 5 años que dije que se tenía que haber escrito Habacuc, porque había estado el rey Josías y luego ya murió, y en esos 5 años es cuando la sociedad volvió a sus andadas. Pues en los tiempos de Josías, poquito antes de la situación esta tan triste de Habacuc, ahí hay un gran avivamiento promovido por el piadoso rey Josías.
Se les tendría que caer la cara de vergüenza al pueblo de Dios que un mocoso de nada, un mozalbete de 8 años, aunque luego ya tenía 12 y tal, pudiera tener estas reacciones para vergüenza de los demás. Ahí vemos capítulos 34 y 35, el segundo libro de Crónicas, convicción de pecado, ahí están los textos, arrepentimiento sincero, ahí están los textos, regreso a la palabra de Dios, ahí están los textos, y no uno, bastantes. Ahí está el propósito de servir de nuevo y de dar testimonio, ahí están los textos, tengo selecciones aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Nehemías, lo mismo, al regreso de la cautividad, el avivamiento de los tiempos de Nehemías y de Esdras. Leo la nota, avivamiento tras el retorno de la cautividad, es decir, una vez ya ha ocurrido todo lo que aquí anticipa Habacuc. Es decir, que cuando Habacuc aquí estamos leyendo, Señor, aviva, 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 posteriormente vino este avivamiento. Igualmente, convicción de pecado, arrepentimiento sincero, cada uno con sus textos, retorno a la palabra. Tengo aquí retorno a la palabra. Don Eric, Manolo Pérez y otros más, acabado el culto y debajo de la farola. Eso de debajo de la farola, si no lo explicas. Yo me acuerdo que las primeras veces que vino, en el 60 y tantos, estamos en la generación de los buenos chicos. Los que escuchasteis esto un día de estos sabéis a lo que me refiero. Él acababa de darnos los estudios, estudios generales, que acababa aquello a las 10, y este Manolo Pérez, que por cierto se le ha muerto la madre y tengo que llamarlo, conocido por vosotros, el de los zapatos, un servidor y algunos más, todos ahora son ancianos, obreros o algo así. Si es que, ¿cómo se dice eso? A quien Dios se la da, San Pedro se la bendice. El término San Pedro, pero bueno, no deja de ser santo, aunque nosotros sepamos en qué sentido es santo. Si es que Dios, el que la busca la consigue, eso está muy claro. Allí nosotros salíamos del culto y nos poníamos debajo de una farola, aún la estoy viendo, que daba más mala luz aquella, era cuando había los serenos que las apagaban. No sé si algún día no vendría el sereno y la apagaría. Y estábamos repasando con la Biblia, menos mal que teníamos buenos ojos, mejores que estos, con las letras pequeñas aquellas, todo lo que nos había dicho Don Eric. Éramos los jóvenes que nos peleábamos por subir a un púlpito. Sí, esa generación se peleaba por subir a un púlpito. Como me acuerdo yo, debajo de la farola. Y llegábamos a las tantas a la casa. Retorno a la palabra. Y propósito de servicio también lo vemos. Ya termino, queridos hermanos. Simplemente una referencia de José Grau, escrita hace ya algunos años, acerca del avivamiento. Dice, dado que los miembros de nuestras iglesias no les apetece la exposición de la palabra y protestan contra los sermones que duren más de media hora, gracias que vosotros no sois de estos. Dado que los requisitos para formar parte de la membresía de muchas iglesias son bien escuetos, pues en la mía no hay ninguno, y poco exigentes, dado que ni nuestras reuniones de oración ni tampoco las de estudio bíblico son las más concurridas, dado este panorama, bien podemos suponer que estamos lejos de un auténtico avivamiento. Y continúa. Esta desgana por escuchar la palabra, la superficialidad espiritual reinante y el triunfalismo vano, el cultivo de las apariencias, todo esto es muy grave y revela que por el momento no hay síntomas de un avivamiento. Y ya como conclusión al libro de Habacuc, quisiera deciros 3 cosas que como mínimo nos enseña este libro. Primera, también el creyente espiritual, y entrecomillado en mis notas lo de creyente espiritual, porque a veces pensamos que las crisis de fe solo las tienen los carnales y los mundanos, y muchas veces en la palabra las auténticas crisis de fe las vemos en hombres los más espirituales, porque precisamente porque se preocupan por su vida es por lo que entran en desánimos y en estas cosas, porque les preocupa el tema.
También el creyente espiritual, en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, tiene momentos de duda e incertidumbre. Y sin embargo, Dios no lo condena por ello. Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? A Juan el Bautista no le cuadraban las cuentas. Si yo soy el precursor y tengo que predicar al que viene después de mí, y resulta que el que viene después de mí, según mismo había visto en la sinagoga de Nazaret, yo soy el que vengo a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y hacer, y tal, y a poner justicia y tal, y a mí resulta que este me ha dejado que venga aquí a la cárcel esta de Baqueronte, y estoy aquí más solo que la una, lleno de ratones, y no tengo noticias de él. Oye, a ver si es que me he equivocado, Y uno dice, pero tendría poca vergüenza Juan el Bautista, después del testimonio que le había dado Dios, al que veas que desciende el Espíritu Santo, este es mi hijo, y luego confiesa, yo no le conocía, mas Dios me dijo este. Después de lo que te has comprometido, llegar a dudar. Pues sí, llegó a dudar. Y si queréis que os asuste más, y espero que nadie me tire de las orejas al salir a la calle, de otros que tuvieron crisis, los vemos salir de la crisis. Pero yo de Juan el Bautista, por mucho que busco, no lo veo. ¿Cómo salió? Probablemente saliera, pero la Biblia no es lo suficientemente explícita. Después de volver, los emisarios y decirle, oye, que los cojos, que los tal, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, ¡pum! Se termina el relato y el hombre se muere. Bueno, se muere. Se lo lleva por delante el rey. ¿Salió de la crisis? No salió de la crisis. Bueno, yo quiero creer que sí. Pero aunque no hubiera salido de la crisis, allá está. De los nacidos de mujer, ninguno tan grande como Juan el Bautista, aunque es el más pequeño en el reino de los cielos, porque fue el último profeta del Antiguo Testamento que tiene un lugar distinto en los planes de Dios, y el más pequeño del Nuevo Testamento es Iglesia, cosa que él no lo era. Desde luego que Juan el Bautista lo veremos, y si no está él, ¿dónde estaré yo? Dios mío. Y Abraham. Alguien dirá, no, Abraham no, era Sara la que se rió y la que... Era Sara y era Abraham. Y miremos bien la Biblia. Era Sara y era Abraham. Vale que ella lo haría peor, pero él llegó un momento que ya se desgastó tanto que se echó a reír como ella. Y cuando Dios le dijo en el capítulo 17, oye, ¿tú de qué te ríes? Que te he prometido a un hombre de 100 años, sí, ya, pero si ya no me aguanto de pie, tal. Dice, ¿tú de qué te ríes? Dice, pues no te rías, porque tú vas a tener un hijo en el tiempo señalado. Y alguien dirá, bueno, pues ya, lo aceptó. ¿Sabes qué te digo, Señor? Que ojalá viva muchos años el que me has dado, Ismael, porque del otro no cuento nada, no cuento con nada. Esto es así, nos guste o no nos guste. Y Sara no digamos, y Asaf no digamos, y Job no digamos, y otros muchos más, por favor, y otros muchos más. El creyente espiritual, ya he citado creyentes espirituales, en ocasiones tiene momentos de duda e incertidumbre que se los come, como se los debe de comer para no hacer daño. Para no hacer daño a la causa de Dios. Se los debe de comer, como puede. ¿Verdad que sí? Pero él no lo tiene claro. No tengo que citar yo aquí ahora a mi cuñado para nada, sabéis que lo quiero mucho. Él cuando dejó de ser anciano de Pinar del Río es por la crisis tan grande que llevaba. Llegó en sus adentros a negarlo todo. Y hermanos le ayudaron a recuperarlo. Él no podía ser anciano ni predicar, no creyendo las cosas. A veces la ciencia también nos lleva a caminos sin salida. El mucho conocimiento, aunque no le vamos a echar ahora la culpa al mucho conocimiento, porque si no ya puedes vender tu título y el otro. No tiene nada que ver conocimiento, pero llevado más allá. Él se recuperó. Digo si se recuperó. Y volvió a hablar y a dar estudios. Y hasta que se lo llevó el Señor, ha sido un ejemplo tremendo. Podríamos contarlo como otro de los casos que no entendemos. ¿Y por qué este hombre con 50 se lo lleva? Y yo que soy un trastorno se me lleva. ¿Quién entiende eso? Dejemos que el Señor haga lo que quiera. Segunda cosa. Dios no responde a todas nuestras preguntas y peticiones, pero sí que nos da, mientras tanto, maravillosas promesas a las que podamos aferrarnos por medio de la fe. Si es que siempre es lo mismo. El justo por la fe vivirá. Y finalmente, Habacuc también nos enseña
acerca de la licitud, y sí, digo bien, acerca de la licitud de una honesta reflexión espiritual, como la tuvo Habacuc en el primer capítulo, cuando la honesta reflexión, acata y descansa en Dios, por mucho que patalee. Porque Habacuc pataleó, pero también supo guardar su lugar. No se fue por la calle diciéndolo a todo el mundo que no entendía a Dios y que Dios era injusto. No, esto es otra cosa distinta. Por eso digo que el creyente estas cosas se las tiene que comer. Finalmente, unas palabras de Martin Lloyd-Jones. El profeta Habacuc atravesó profundas crisis personales. Sin embargo, finalmente pudo expresar su gran afirmación de fe. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Condiciones para un verdadero avivamiento. Perdonad estos minutos, queridos hermanos. Muchas gracias por vuestra asistencia, también por vuestro cariño, por vuestras conversaciones. De verdad que me voy muy, muy agradecido. Que Dios os bendiga. Os lo desea un catalán. Que Dios os bendiga.